Adoramos a nuestro Dios, bendecimos su nombre en esta hora. Él es fiel, Él es maravilloso, le damos gracias. Estábamos perdidos y Él nos rescató. Alabado sea el Señor, aleluya. Damos gracias a Dios. Señor, te bendecimos. Señor, te alabamos. Señor, te adoramos. Vamos a seguir alabando a Dios ahí. Vamos a darle gracias al Señor. Hay una presencia hermosa y la vamos a aprovechar. Alabado sea el Señor. Dios se está moviendo en este lugar. Podemos sentir su presencia. Alabanza al Cordero de Dios. Él ha tomado este escenario, aleluya, para bendecir nuestras vidas y que seamos canal para muchos que van a ver este mensaje, que están viendo esta transmisión. Alabado sea el Señor. Si estás atribulado, levanta tu mano y dale gracias a Dios. Ahora se va a ir la tribulación. Si estás en angustia, levanta tu mano ahí. Se va a ir la angustia en el nombre de Jesús. Si estás deprimido, deprimida, levanta tu mano al cielo y dale gracias al Señor. Él se va a encargar de llevársela. Aleluya. Gloria al Señor. Está activo Dios para salvar. Está activo el Señor para sanar. Está activo el Señor para liberar. Su mano no se ha cortado para salvar. Su oído no se ha grabado para oír. Él sigue obrando a pesar del caos, a pesar de la pandemia, a pesar de la escasez, a pesar del desempleo. Alabado sea el Señor. Él sigue obrando. Él sigue trabajando. Él no detiene su mano para obrar a favor de cada uno de nosotros. Y damos gracias al Señor. Aleluya. Bendecimos su nombre en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Bien, yo quiero que usted busque conmigo en esta hora en el libro de Lucas, en su capítulo 19, verso 10. Solo un verso vamos a leer. Lucas 19, 10. Una historia muy famosa, muy leída, del libro de Lucas. Y es la historia de Jesús y Zaqueo. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, gracias. Bendecimos tu nombre. Honramos, Dios amado, tu palabra. Damos gracias, Señor. Tu palabra es viva, ella salva y ya hace el efecto, Dios, en los corazones. Dios amado, vamos a hablar tu palabra en esta hora con tu ayuda, bajo la autoridad de tu Espíritu. Y te pido, Dios amado, en este momento que ministre las vidas que van a ver y escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús, seas tú, Dios amado, poniendo en mí, en mi espíritu, la palabra que tú quieres que la gente escuche. En el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre y testimonio para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Así como publicó nuestro hermano Arsenio hace unas horas, vamos a estar hablando con el tema Buscando lo perdido, basado en este pasaje de la Biblia que acabamos de leer. Buscando lo perdido. Todavía Dios sigue buscando lo perdido. Todavía Dios sigue tocando la puerta de aquellos que no le han recibido. Todavía Dios sigue enviando su palabra a la tierra, como dice la Escritura, para atraer hacia sí a aquellos que todavía están ciegos, que están muertos en sus delitos y pecados. Dios sigue obrando. El Espíritu Santo sigue tratando con los hombres. Sigue mostrando el camino al Padre. Todavía Dios sigue trabajando. Isaías 59, verso 1, verso 2. Dios le dice al profeta: mi mano no se ha cortado para salvar, mi oído no se ha grabado para oír. Todo el que clama a Dios, todo el que se humilla a Dios,
todo aquel que se rinde de todo corazón al Señor va a ser escuchado por Dios. Todo aquel que acude a Jesucristo, el Señor con los brazos abiertos lo va a liberar, lo va a salvar, lo va a sanar. Jesús dijo en una ocasión al pueblo de Israel: al que a mí viene no le echo fuera. Quiere decir que todavía el Señor está haciendo su función para salvar a esta humanidad del poder del pecado. Donde acabo de leer hay una historia muy impactante en lo que se refiere al tema, buscando lo perdido. Y cuando hablamos de buscar, hacemos referencia a ese esfuerzo que hacemos para encontrar algo que se había perdido. En este caso, Jesucristo va entrando a la ciudad de Jericó. Va a pasar por esa ciudad porque el ministerio de Jesús estaba activo, en pleno apogeo en ese momento. Va entrando a la ciudad de Jericó y hay un hombre que estaba curioseando por esos lugares y quería ver al maestro. Me imagino que había escuchado muchas veces, porque la fama del Señor se había extendido por toda la ciudad. La fama de los milagros que el Señor hacía, los prodigios, la palabra que tenía el Señor, que era una palabra con autoridad, la cual ninguno de los escribas, ni los fariseos, ni los herodianos, ni ninguno de ellos tenía esa palabra contundente con autoridad y palabra de vida eterna, como expresó el apóstol Pedro en un momento. Este hombre está en medio de la multitud para ver al Señor, pero el Señor primero lo ve cuando se sube en aquel palo alto y Jesús le dice: es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que yo sea tu invitado o tu huésped en este día. Jesús aquí nos enseña algo muy importante. La gente empezó a criticar al maestro, empezó a juzgarlo. Le dijo: este come con publicanos, este come con pecadores. Pero ya Jesús había mostrado el propósito por el cual él se reunía con esta gente. Israel ya sabía cuál era la función de Jesús. Y el Señor llama a este hombre pequeño de estatura, llama a este hombre cobrador de impuestos, llama a este hombre odiado por su propio pueblo y le dice: es necesario que pose yo en tu casa. Y ahí mismo empieza una conversación. Ahí mismo ocurre lo que es la conversión de este hombre. Ahí mismo ocurre lo que es un mensaje de parte del Señor para el pueblo, para llegar también a nuestros días. Y el Señor dice: porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que está perdido? El hombre está perdido. Cuando hablamos de perdido, estamos hablando del hombre sin Dios, el hombre que aún se ha desviado por su propio camino. Cuando hablamos de perdición, estamos hablando de aquel hombre que se ha extraviado en el camino incorrecto, se ha extraviado tras los placeres de este mundo, se ha extraviado tras los vicios, se ha extraviado en los deleites y en el pecado. A este hombre Jesucristo vino a buscar y vino a salvar. Alabanza al Cordero, para mostrarle el camino correcto. Jesucristo dijo: yo soy el camino al Padre, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida para aquel que está extraviado, para aquel que se ha desviado, para aquel que no encuentra salida, no encuentra el camino, que está perdido, dando tumbos en la vida. Jesús dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquel que está sumergido en una depresión muy fuerte, que no sabe cómo salir, Jesucristo vino a buscarte, a salvarte y a enderezar tu camino, a enderezar tus pasos, a conducirte por el camino de la salvación. Déjame decirte que esto inicia en el huerto de Edén. La Biblia habla en el libro de Romanos
en su capítulo 5, versículo 12 en adelante. Ahí dice que la muerte entró al mundo por un hombre. La transgresión entró por un hombre. El pecado, la muerte, la desobediencia, la desconexión de Dios. Y el hombre entró aquí en esta ocasión. Pasó el pecado a todos los hombres. Todo hombre pecó. La Biblia dice en Isaías capítulo 53, versículo 6, que todos a una se descarriaron como ovejas. Cada quien se apartó por su propio camino. Un camino desviado, un camino lejos de Dios, un camino que transgrede diariamente con la ley de Dios. Y para eso Dios envió también la salida. Para esto también Dios envió a Jesús, lo envió como mediador, lo envió para reconciliarnos con Dios, lo envió para darle vida nueva al hombre. Envió a Jesús para que esa venda sea quitada de los ojos del hombre. Y Jesús habla aquí de su ministerio. Y él expresa por su boca que vino. Aleluya. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a perdonar pecado. Jesús vino a reconciliar al hombre con Dios. Jesucristo vino como mediador y su ministerio está activo. Toda persona que clama a Dios, toda persona que se humilla ante el Señor, toda persona que reconoce su pecado, va a ser perdonado por Dios. Jesús dijo en una ocasión, porque yo no he venido a buscar justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. El Señor fue criticado muchas veces porque se reunía con publicanos y pecadores. Muchas veces lo criticaron, lo juzgaron. Esto ocurrió cuando Mateo, uno de los apóstoles, fue llamado por Dios. Se reunieron y criticaron al maestro porque se reunía con ellos. Sin embargo, Jesús nuevamente le dice a ellos, yo he venido a llamar a los pecadores, de las cuales somos todos. La diferencia es que hay pecadores arrepentidos y no arrepentidos. Es necesario que cada alma proceda al arrepentimiento. La puerta para esa relación con Dios es el arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de vida, una conversión al Señor. Todavía Dios manda este mismo mensaje que hace 2000 años comenzó. Jesús dijo al pueblo, arrepiéntanse. Los apóstoles le dijeron al pueblo, arrepiéntanse. Los discípulos del Señor, el mensaje principal era arrepiéntanse, porque procediendo a hacer este acto de arrepentimiento, lo cual es imprescindible, el arrepentimiento es imprescindible para la salvación. Aleluya. Jesús lo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando un ser humano procede a hacer esto, ocurre lo que Dios dice en su palabra. Será salvo del poder del pecado. Será libre del poder del pecado. Y va a ser introducido al reino de Dios. Tiene vida eterna aquel que se arrepiente y se convierte. Por eso cuando Jesús dice, he venido a esto, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, ahí mismo introduce el mensaje de arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Sin arrepentimiento no hay vida eterna. Sin arrepentimiento no hay vida nueva. Por eso este mensaje era proclamado en todos los rincones por los apóstoles. Y es proclamado en todos los rincones por la iglesia de Dios hoy. Dios dice, primera carta
a Timoteo, capítulo 2, en su verso 4, que quiere que todos los seres humanos sean salvos. Ahí repite nuevamente lo que Jesús dijo en Lucas 19:10, que sean salvos, salvos de la ira venidera, salvos de la condenación eterna, salvo, repito, del poder del pecado. Porque el que no tiene a Cristo está esclavizado bajo el poder del pecado. Mas, sin embargo, dice Romanos 6:14, que ahora, cuando conoces al Señor, eres libre. Cuando conoces al Señor, ya el pecado no se enseñorea más de ti, porque has sido regenerado. Y ahora tienes el poder de Dios para rechazar toda tentación que riña contra la ley de Dios. Por eso es necesario la salvación. Por eso es necesario el rescate que ofrece Jesucristo. Ningún ser humano puede salvarse a sí mismo. Ningún ser humano puede salvarse por las obras, por los méritos, por los logros humanos. Necesita la sangre de Cristo. Necesita ser lavado por esa sangre. Necesita arrepentirse y convertirse. Necesita ser introducido al reino de Dios. Necesitas esto. Necesitas la ayuda de Dios. No acudas a otra ayuda sino a la de Dios. Hay gente que acude a los vicios, acuden a la droga, acuden al alcohol, recurren al suicidio. Pero ¿por qué debe hacer esto si Cristo te está llamando? Si el Señor te llama con amor eterno, si Dios te está llamando y ha mostrado su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Tú y yo éramos que merecíamos esta muerte, porque Jesús nunca pecó. Nosotros sí pecamos, merecíamos la muerte, merecíamos la condenación eterna, pero Dios en su misericordia, en vez de darnos la condenación, nos envió a Jesús para darnos vida eterna. Y cuando vienes a Cristo eres perdonado. No son tomados en cuenta los pecados pasados, alabado sea el Señor. No son tomados en cuenta la mentira, no es tomada en cuenta la fornicación, el adulterio y todas las cosas que me pueda mencionar que hiciste en el pasado, porque ahí mismo dice la Biblia en Efesios capítulo 1, verso 7, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso ofrece Dios. Y Cristo está llamando a tu puerta. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie perezca. Lamentablemente el ser humano en este tiempo ha endurecido, ha engrosado su corazón a la voz de Dios. Lamentablemente mucha gente ha hecho caso omiso a este mensaje, pero Dios todavía está enviando el mismo mensaje que envió con Jesucristo hace 2000 años. Jesucristo dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Recuerda que la Biblia dice que todos nosotros pecamos. Cada persona una se desvió del camino de Dios. Y por eso necesita a Jesucristo para ser introducido a ese camino. Cuando hablamos de camino, estamos hablando de estilo de vida, de forma de vida. Dios no quiere ver a nadie sumergido en los vicios. Dios no quiere ver a nadie sumergido en una depresión tan profunda que solamente pienses en quitarte la vida. No, la vida está en Cristo. La verdadera vida está en Jesucristo. Pablo lo dijo, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio la verdadera vida, la vida que viene de Dios. Una vida apartada del pecado. Vida eterna, vida en abundancia, vida donde tú vas a tener una relación con Dios, vas a caminar conforme a los estatutos de Dios, y esto produce vida eterna. Esto produce que al partir de este mundo que en cualquier momento puedes expirar,
te vayas directamente a la presencia del Dios eterno. Salmos capítulo 48, verso 14, dice la Biblia que Dios nos va a pastorear aún después de la muerte, nos va a guiar. ¿Por qué? Porque hemos recibido a Cristo, y el que recibe a Cristo inmediatamente tiene vida eterna. En el instante mismo que recibes al Señor, dice la Escritura, pasas de muerte a vida. Oh, gloria al nombre del Señor. Pasas de condenación a salvación. Pero para esto hay que recibir a Jesucristo. Esto no se puede lograr en ninguna religión. Hemos repetido esto por tantos años. No se puede lograr por méritos humanos. La Biblia enseña, no por obras es la salvación, para que nadie se gloríe. Es por gracia. Es por el sacrificio de Cristo. Y todo el que cree en este sacrificio es salvo. Pero quiero aclarar, quiero puntualizar qué es creer en Jesucristo. Creer en Cristo no es imaginarte que Dios existe. No es creer que Dios está en el cielo sentado en su trono y que creó todas las cosas. No basta con esto. Creer en Jesucristo es recibirle en tu corazón y recibir también todos sus mandamientos. Inmediatamente haces esto y lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, eres salvo, eres salva, dice la palabra del Señor. Todo ser humano necesita la salvación que es por gracia. Todo ser humano necesita la liberación que Dios ofrece. Todo ser humano necesita la paz que Dios ofrece. Cada ser humano necesita la liberación de aquella amargura que produce la vida dura que has llevado, que produce la vida lejos de Dios que has llevado. Todo ser humano necesita este favor que Dios ofrece. Solamente se puede obtener cuando confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, porque para esto Jesucristo fue puesto. Él fue puesto en el madero. Él fue puesto, él fue maltratado, él fue muerto para comprar salvación, vida eterna, la paz del ser humano, la verdadera vida para el ser humano, la liberación para el ser humano. No necesitas recurrir a otra cosa. Cuando tienes a Cristo, la Biblia enseña que en Él estamos completos. En Él estamos completos porque en Él están escondidos todos los secretos de la sabiduría. En Él tenemos todo. En Cristo la iglesia tiene todo. En Cristo está la satisfacción para nuestra alma. Solo con Él nos basta. Y Cristo está en este momento llamando a alguien que me está mirando y que me está escuchando. Dios te está llamando. Y está llamando para salvación. Está llamando para liberarte. Está llamando para sanarte. Está llamando para sacarte de esa condición de pecado y de esa condición de opresión que has llevado. Solamente el poder de Dios puede rescatarte de ahí. Reciba a Cristo como tu Salvador. Hoy es el día. Hoy es el tiempo. El día aceptable es ahora. Primera carta a los Corintios, gloria al Señor, 6:2. Segunda carta a los Corintios 6:2. Dice que el día de salvación es hoy. No pospongas más tu salvación. A ti Dios te está llamando. No pospongas más el arrepentimiento, el convencimiento, ya que es un misterio el día que vamos a partir de esta tierra. Celebramos los cumpleaños y estamos deseosos de que llegue por los regalos, por la fe, por el festejo, por la fiesta, por la alegría de cumplir un año más de vida que Dios nos ha regalado.
pero es un misterio saber cuándo vamos a partir. Y es necesario que a tiempo, ahora, hoy mismo, en este instante, recibas a Jesucristo. Él dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo el que se ha desviado, todo el que se ha descarriado, todo el que está apartado de Dios, todo el que está cargado, todo el que está oprimido en esta hora viene a Cristo y Él nos va a liberar. Alabado sea el Señor. El mensaje es el siguiente. Jesús dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar, incluyendo a la iglesia. Pero aquellos que están fuera, le dice el Señor, al que a mí viene no le echo fuera. Que el diablo te ha susurrado muchas veces al oído: eres mala, Dios no te va a perdonar, eres malo, has consumido mucha droga, has prostituido tu cuerpo muchas veces, aleluya. No, si vienes al Señor te perdona en un momento de arrepentimiento. Él lo dijo: no lo voy a rechazar, lo voy a recibir. Algo que me gusta de mi maestro es que cuando venimos rendidos a sus pies, no te cuestiona, no te pregunta cuántas veces pecaste, sencillamente te perdona, te limpia, te salva y te introduce al reino de Dios. Y cuando partas de este mundo, te vas directamente a la presencia del Señor. Repito esta palabra que es el tema del mensaje: buscando lo perdido. Jesucristo aún está buscando lo perdido. Cuando hablamos de perdido, estamos hablando del ser humano que está extraviado en su propio camino, que está atrapado en la trampa de Satanás, que está atado a algún vicio, sea droga, sea alcohol, sea prostitución, sea brujería, aleluya, sea pornografía. No importa el que quiera mencionarme. Cristo rompe las cadenas, Cristo liberta, y a pesar del tiempo difícil que estamos viviendo, todavía su mano nos ha cortado para salvar. Quiere decir que si ahora mismo usted mirando este mensaje quiere recibir a Jesucristo, solamente tiene que decirle: Señor, yo me arrepiento. Yo sé que he vivido una vida divorciado de ti, Señor. Yo sé que no soy salvo, pero reconozco que tu sacrificio me puede salvar. Si le dices esto al Señor: me arrepiento, perdona mis pecados, Él te va a perdonar instantáneamente, te va a salvar, te va a liberar, te va a dar vida nueva y te va a dar vida eterna. ¿Quieres tú recibir a Cristo en esta hora? ¿Quieres tú conocer al Señor en este momento? ¿Te decides en esta hora a entregar tu vida a Jesucristo? Ya basta de vivir sin Dios. Ya basta de vivir separado del que te creó. El que te creó te está llamando. Tú sabes que te ha llamado muchas veces. Te ha llamado en sueño. Te ha llamado en visión. Te ha llamado por esta palabra. Te ha llamado a través de ese predicador que se para en la esquina a decirte que Cristo te ama. Te ha llamado a través del tratado. Te ha llamado a través de aquel hermano, aquel familiar tuyo que te ha invitado tantas veces a la iglesia. Te ha llamado. No te resistas más. Hoy es tu tarde. Este es tu día de rendirle tu corazón a Jesucristo. Ven a Cristo antes que ya sea tarde. La Biblia nos enseña a nosotros en el libro de Isaías, capítulo 55, que hay un tiempo para buscar y confesar nuestros pecados. Hay un tiempo para buscar a Dios. El profeta dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado. No esperes que llegue la desgracia a tu vida para buscar a Dios. No esperes estar en intensivo en el hospital para buscar a Dios. No esperes estar al borde de la muerte. Dios quiere salvarte ahora. Dios quiere sanarte ahora. Dios quiere liberarte ahora, ahora mismo, esta tarde.
Es el tiempo para cambiar de vida, para venir a Dios, para reconciliarte con Dios. Todo el descarriado que me está mirando, este es el momento para reconciliarte con tu Creador. Recuerda que el hijo pródigo volvió en sí. Tú debes de volver en sí. Vuelve en sí en esta tarde y acércate a Dios. Porque la Biblia dice en el libro de Miqueas, capítulo 7, en el verso 19, que Él no se va a acordar más de tu pecado, sino que lo echa a lo profundo, a lo profundo del mar. ¿Qué ilustración hace aquí el profeta inspirado por el Espíritu de Dios? No se acuerda más de tu pecado, sino que te recibe como su hijo nuevamente. Así que recibe a Jesucristo en esta hora. Y si quieres aceptarle, solamente repite esta oración que voy a hacer. Si quieres recibir a Cristo en esta hora, cierra tus ojos ahí donde estás. Inclina tu rostro y de todo corazón repite conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti, pero también reconozco que tú pagaste el precio por mis pecados. Me arrepiento, Señor. Te acepto, Señor. Me arrepiento de mis pecados en esta hora. Recíbeme como hijo. Yo te acepto como mi padre. Si hiciste esta oración, empieza a orar desde hoy a tu padre. Porque si hiciste esta oración de todo corazón, ya eres salvo, dice la Escritura. Así que empiezas a orar, a leer la Biblia, a congregarte en una iglesia cristiana y tu